Perfecto. Procedemos entonces a los pasos para identificar un argumento. ¿Cuáles son los pasos para identificar un argumento? En primer lugar, tenemos aquí buscar la conclusión. Sí, claro, la conclusión a veces suele estar de último, pero es lo primero que debemos que buscar. Identificar las premisas, distinguir argumentos de no argumentos. Evalúa la estructura lógica y también responsabilidad ética y espiritual. Veamos, busca la conclusión. Y es que la conclusión es la afirmación, como les decía, principal que un argumento intenta probar, de lo que el argumento intenta convencernos. Suele responder a preguntas como ¿qué está defendiendo? Por ejemplo, cuando ustedes lean un argumento, pregúntele al argumento ¿qué quieres defender? ¿Qué pretendes? ¿De qué me pretendes a mí convencer? A menudo se introduce con palabras indicadoras de conclusión, como les decía, por lo tanto, así que, en consecuencia, entonces, por lo tanto, en conclusión, esto demuestra que, esas son, digamos que, palabras indicadoras, ¿sí? Para buscar esa conclusión. En segundo lugar, identifica las premisas. Las premisas son las razones o evidencia que sustentan la conclusión. Pueden estar marcadas por palabras como, por ejemplo, porque, dado que, ya que o pues. En tercer lugar, distingue argumentos de no argumentos. Claro que sí, no todo texto, mis hermanos, es un argumento. Las descripciones, opiniones sin justificación, narraciones o preguntas no constituyen argumentos. Un argumento debe intentar persuadir con razones lógicas. Así que no todo texto que usted vaya a leer necesariamente es un argumento. En la mayoría, pues por supuesto que de los textos contienen argumentos. Y en cuarto lugar, bueno, en cuarto lugar, veamos lo siguiente, evalúa la estructura lógica. Las premisas deben estar relacionadas con la conclusión de manera que la apoyen directamente. Si las afirmaciones no están conectadas, lógicamente no es un argumento válido. ¿Listo? Entonces, evalúen la estructura lógica. Deben estar relacionadas con la conclusión de manera que la apoyen directamente. Deben estar muy conectadas. Si las afirmaciones no están conectadas, lógicamente no es un argumento válido, aunque las premisas sean verdaderas. Recuerden, hace un momento estábamos diciendo que hay argumentos cuyas premisas, algunas de ellas, tal vez presentan falsedad, pero el argumento es válido. Bueno, en este caso es viceversa. Hay argumentos falaces con premisas verdaderas. Y luego lo vamos a ver en algunos ejemplos. Muy bien. Tenemos aquí premisa uno, premisa 2 y la conclusión. Observen ustedes este argumento. Los planetas son redondos. Premisa uno. La Tierra es un planeta. Premisa 2. Conclusión. La Tierra es redonda. Esa es la conclusión. Cada premisa plantea, por supuesto, una idea y la conclusión se infiere entonces de las premisas. Por lo tanto, es un argumento pregunta. ¿Es un argumento válido o falaz? ¿Qué piensan ustedes? Revisemos cada premisa. Muy bien. ¿Los planetas son redondos? ¿Es verdad? Claro que sí. ¿La Tierra es un planeta? ¿Es verdad o falso? Es verdad, la Tierra es un planeta. Conclusión, la Tierra es redonda. ¿Es verdad
o es falso? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Muy bien. Ahora revisemos cómo se relacionan las premisas entre sí y con la conclusión. Los planetas son redondos, ok. La Tierra es un planeta, ok. La Tierra es redonda, ok. Hay una secuencia lógica. Por lo tanto, hay verdad en las premisas y también hay validez en la estructura del argumento, porque se relacionan entre sí. Una lleva a la otra. En este sentido, podemos decir que este es un argumento persuasivo, porque combina verdad en las premisas y validez en la estructura del argumento. Por eso es un argumento contundente o argumento persuasivo. ¿Listo? Seguimos. Veamos este siguiente ejemplo. Todos los mangos de esta canasta son maduros. Estos mangos los tomé de esta canasta. Conclusión. Luego, estos mangos son maduros. Muy bien, ¿qué piensan ustedes de esto? Todos los mangos de esta canasta son maduros. Estos mangos los tomé de esa canasta. Luego, estos mangos son maduros. La conclusión es válida porque sigue directamente de las premisas mediante un razonamiento deductivo. ¿Recuerdan? Deductivo. Todos los mangos de esta canasta son maduros. Va desde lo general a lo particular. Si observamos que todos los mangos de la canasta son maduros y tomamos algunos mangos de esta misma canasta, es razonable y lógico esperar que estos mangos también sean maduros, ya que cumplen con la condición establecida en la premisa mayor, ¿sí? Que fue la premisa número 1. Todos los mangos de esta canasta son maduros. Por tanto, podemos decir en este caso que el argumento es persuasivo. Claro, a no ser que se demuestre lo contrario, de que la canasta tal vez no tenga algunos mangos tenga algunos mangos que no sean maduros. Bien, veamos estos siguientes ejemplos. Observen ustedes los ejemplos que se muestran en pantalla. No hemos visto zorros en todo el día, por lo tanto, en este bosque no hay zorros. Ya sabemos más o menos qué tipo de argumento es ese, ¿verdad? Es un argumento abductivo. Vemos el siguiente argumento. Juan no contesta el teléfono, seguramente ya salió. Y vemos otro argumento que dice, la mayoría de los drogadictos confiesan que empezaron con marihuana. Es obvio entonces que el uso de la marihuana lleva al consumo de drogas más fuertes. Muy bien. Como ustedes pueden observar en estos ejemplos, la conclusión no es necesaria. Cuando digo no es necesaria, no me refiero a que no haya que colocarla, no. A lo que me refiero es que no, no significa que así sean las cosas, a eso me refiero. Puede haber zorros que no se hayan visto. Dicen, no hemos visto zorros en todo el día, por lo tanto en este bosque no hay zorros. Bueno, puede ser que hayan zorros que no se hayan visto, pero no significa necesariamente que en ese bosque no hayan zorros. Puede ser que Juan no contesta el teléfono porque está escuchando música con audífonos. Sí, pueden haber muchas más razones. El hecho de que no conteste el teléfono no significa que ya salió. No necesariamente aplicaría eso. Y finalmente, puede haber muchos que han fumado marihuana sin continuar con drogas más fuertes. Claro que sí. En cada caso se trata apenas de cierto grado de probabilidad. En vez de preguntar si el argumento es válido, estrictamente ninguno de estos tres ejemplos es válido.
Debemos preguntar más bien si se trata de un argumento fuerte o débil, ¿verdad? Y ya vamos a tratar un poco acerca de este tema. Los argumentos que son fuertes son, digamos que, digamos que son formas de razonamiento que de pruebas, carecen de pruebas. Por ejemplo, para convertir en el argumento de los zorros en un argumento persuasivo, pudiésemos añadir más premisas que refuercen esa conclusión de que en el bosque no hay zorros. Entonces, podemos decir que son argumentos débiles, carecen de premisas, necesitan más detalles para eso. Y también que presentan un cierto grado de probabilidad, que no es seguro. Si se afirmara, por lo menos en el caso de que en el bosque no hay zorros, más bien decir, "Mm, es, es poco probable que en el bosque hayan zorros". Algunas expresiones como estas tal vez no comprometerían mucho en comparación a decir que, por lo tanto, en este bosque no hay zorros. Es una declaración muy categórica, ¿sí? Quiero que veamos este siguiente ejemplo. Noten conmigo este siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, vamos avanzando en todo este tema de la argumentación. Préstenle mucha atención, análisis a cada argumento que se les muestra en pantalla. Observen ustedes conmigo este, este ejemplo. Dice así: todos los capitalistas promueven la empresa privada. Premisa 2: Tomás tiene una empresa. Y conclusión: Tomás es capitalista. Muy bien, tenemos un argumento acá. ¿Qué piensan ustedes de este argumento? La primera premisa, si ustedes se dan cuenta, la primera premisa no afirma que todos los que tienen una empresa son capitalistas. No, eso no está diciendo, sino que todos los capitalistas promueven la empresa privada. Es otra cosa distinta. El argumento que se presenta aquí es un argumento falaz porque concluye algo que no se sigue necesariamente de las premisas. ¿Sí? Dice, ¿es una falacia? Claro que sí. Dice, todos los capitalistas promueven la empresa privada. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Los capitalistas promueven la empresa privada. ¿Tomás tiene una empresa? Claro que sí. Tomás tiene la empresa. Supongamos que Tomás tiene la empresa. Tomás entonces es capitalista. Pero ¿de dónde sacamos la conclusión? Porque como Tomás tiene una empresa y todos los capitalistas promueven la empresa privada, ok, pero promover la empresa privada no significa lo mismo que los que tienen una empresa son capitalistas. Es decir, que la premisa número uno no se relaciona con la premisa número dos. Para que se relacione con la premisa número dos, la premisa número uno tendría que decir que todos los que tienen una empresa son capitalistas. Tomás tiene una empresa, entonces Tomás es capitalista. De esa manera sí sería más lógico, aunque la primera premisa sería también cuestionable, claro que sí. Entonces, en este caso vemos una premisa verdadera, la número uno. La número dos también es verdadera, pero la conclusión, ¿qué es? ¿La conclusión se infiere de las premisas, sí o no? No se infiere de las premisas, porque la premisa uno y la premisa 2 no se relacionan. ¿Ya? Por tanto, ¿qué podemos decir de este argumento? ¿Qué piensas tú? ¿Es un argumento válido o falaz? ¿Qué piensas tú? Por supuesto que es un argumento falaz. El argumento que se presenta aquí es un argumento falaz porque vemos que no hay un orden lógico en lo que se dice. No tiene que ver lo mismo los capitalistas promover la empresa privada a que a que todos los que tienen una empresa sean capitalistas. Claro que no es cierto. Tomás
podría tener empresa, pero ser socialista. O también Tomás podría tener una empresa y ser un emprendedor sin ideología. Esa posibilidad también puede ser. Así que es un argumento que es falaz, es un argumento falaz. ¿Hay verdad en las premisas? ¿Qué piensan ustedes? Sí, hay verdad en las premisas, la conclusión no es verdad. No sé, la conclusión no está teniendo en cuenta eso. Muy bien, vamos con este siguiente ejemplo. El ejemplo es el mismo que el anterior, solamente que ocurre algo particular. Todos los que tienen una empresa privada son capitalistas. Tomás tiene una empresa privada, por lo tanto, Tomás es capitalista. Pregunta, ¿es un argumento válido o falaz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un argumento válido? ¿Es un argumento válido? Claro que sí. Desde luego, la primera premisa, todos los que tienen una empresa privada son capitalistas, no es verdadera. Eso es claro. Todos los que tienen una empresa privada son capitalistas. Eso no es verdadero. Eso es falso. Porque en la práctica una persona puede tener una empresa privada sin necesariamente identificarse con alguna ideología económica, ¿no? Ser capitalista en sentido ideológico o económico. Lo que sí ocurre es que al formularla así, el argumento resulta válido desde el punto de vista lógico. Observen ustedes, la conclusión se sigue de las premisas. Pero al ser válido, tener validez digamos que en la secuencia de las premisas a la conclusión, en su inferencia, hay validez, pero en las premisas hay falsedad. ¿Cuál es la falsedad? La vemos en la primera. Todos los que tienen una empresa privada son capitalistas. ¿Eso es falso o es verdadero? Eso es falso. Eso es falso. Tomás tiene una empresa privada. ¿Es verdadero? Sí. Tomás tiene empresa. Por lo tanto, Tomás es capitalista. También es verdadero. Se infiere de lo que cada una de ellas presenta en su orden lógico. Pero ¿qué sucede? Que al tener una de las premisas que es falsa, el argumento llega a ser válido, pero ojo, no es un argumento persuasivo. Es un argumento válido, pero no es un argumento persuasivo, porque solamente cumple con validez en la estructura y en el contenido una de sus premisas es falsa, por esa razón. Bien, la matemática y la lógica formal tratan casi exclusivamente argumentos de tipo deductivo. La vida común y la ciencia empírica tratan por lo general, sí, argumentos de tipo inductivo. Más adelante veremos que los argumentos inductivos resultan ser casos, a veces cuando se usan mal, de falacia de generalización. Se generalizan por casos muy particulares. ¿Listo? Quiero que veamos ahora quiero que dejarles el siguiente ejemplo para que analicen. Solo quiero que ustedes coloquen tal vez en la hoja donde están trazando, pongan el apunte de lo que ustedes creen, si el argumento es válido, sí, o si el argumento es falaz, sí, y también qué piensan de las premisas, cuáles son válidas y cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Todas las mujeres son seres humanos. Préstenle mucha atención a esto. Todas las mujeres son seres humanos. Diana es un ser humano. Diana es mujer. ¿Qué piensan ustedes de este argumento? Coloquen ahí. ¿Es un argumento válido o es un argumento falaz? ¿Es un argumento persuasivo tal vez? ¿Qué piensan de las premisas?
tienen verdad? ¿Son verdaderas las premisas o son falsas? Revísenlo muy bien. Todas las mujeres son seres humanos. Pregunta, ¿es verdad esto o es falso? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que es verdad, indudablemente, en lo absoluto. Número 2, Diana es un ser humano. ¿Es verdad? Bueno, claro que es verdad, entendiendo que Diana, pues, entendiendo, digamos, que de verdad Diana es una mujer, comprobada, es mujer. C, conclusión. Luego, Diana es mujer. Diana es un ser humano, perdón, y conclusión, Diana es mujer. Bueno, préstenle mucha atención a esto. Si se dan cuenta en este argumento, en este ejemplo, las premisas son verdaderas, todas son verdaderas. La conclusión es verdadera. Pero ojo, el argumento no es válido, el argumento es falaz. Estas premisas no llevan necesariamente a la conclusión. Ahora usted dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y por lo tanto no es persuasivo. Claro, si no tiene, si no tiene validez en la estructura del argumento, entonces no llegaría a ser un argumento que es falaz, y si es falaz, no es persuasivo. Diana es mujer no porque se deba al hecho de que es un ser humano. Ojo a esto, todas las mujeres son seres humanos. Diana es un ser humano, luego Diana es mujer. No, lo que está queriéndonos convencer el argumento es que Diana, por ser un ser humano, es una mujer. Y no es así, no es así. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer en este argumento para convertirlo en un argumento persuasivo? Todas las mujeres son seres humanos. Dice, Diana es un ser humano, sí, Diana es mujer. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para convertirlo en un argumento válido? ¿Ah? Porque ya dijimos que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, sí, pero veamos lo siguiente, y es que para convertirlo en un argumento válido tendríamos que colocar en la primera premisa, todas las mujeres son seres humanos. Diana es mujer, luego Diana es un ser humano. La cosa cambia. Hay verdad en las premisas y hay un orden lógico de las premisas. En este caso hay verdad, las premisas en la conclusión y el argumento es válido y también hay verdad, claro, como hay verdad en las premisas, el argumento es válido, pudiésemos decir que es un argumento persuasivo, contundente. Porque observen, el anterior nos decía que Diana era un ser humano por el hecho dice, todas las mujeres son seres humanos. Diana es un ser humano, luego Diana es mujer. O sea que lo que nos está queriendo convencer es que Diana es mujer. Diana es mujer porque se deba al hecho de que es un ser humano. No necesariamente. Diana es mujer no porque se deba al hecho de que sea un ser humano, necesariamente. Yo espero haber sido claro, por lo menos en este ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Si Dios es omnipotente y amor, no habrá sufrimiento. Dado que hay sufrimiento, es claro que Dios es omnipotente y amor. Bien. Lo que ocurre en este argumento es muy común en los ataques que se hacen contra la fe cristiana. Por una parte, podemos decir que el argumento es un alegato injusto, ¿ya? Ya vamos a ver, porque no toma en consideración otros elementos que resultan relevantes, como por ejemplo
la responsabilidad del hombre, ¿sí? Si la Biblia enseña que el argumento es un resultado de la desobediencia del hombre, la eliminación del sufrimiento implicaría entonces que el hombre ya no tendría que vivir con las consecuencias de la desobediencia. Bueno, para decir esto en forma más breve, refutamos este argumento por decir que Dios no solo es omnipotente y amor, sino que también es justo. Dios es justo. Pero es más importante observar que se practica aquí una equivocación, una confusión en términos que resulta demasiado común. Y es que primero se define la omnipotencia de Dios en términos de su capacidad para eliminar el sufrimiento, es decir, para hacer lo que a nosotros nos serviría. Y número dos, se define el amor de Dios en términos del amor de un abuelito. ¿Saben cuál es ese? Un amor que nos mima, un amor que nos consiente, nunca permitiría nuestro sufrimiento. Pero la Biblia tiene un concepto mucho más amplio que eso. Y es que la mayor revelación del poder de Dios se da en la cruz del Calvario, ¿sí? Donde por medio del sufrimiento Dios vence el pecado, la muerte y Satanás. Con esto en mente, pues tenemos que tener mucho cuidado con aceptar las definiciones y conceptos que otros nos impongan. Si Dios es omnipotente y amor, no habrá sufrimiento. Dado que hay sufrimiento, es claro que Dios no es omnipotente y amor. Entonces, pudiésemos decir que en este caso hay un argumento, les preguntaría ya, en este caso, ¿hay un argumento válido o falaz? Entonces, a menudo el problema de un argumento no radica en la abundancia de premisas. Y ya vamos precisando estos aspectos. El problema de un argumento a veces no radica en la abundancia de premisas, sino en la ausencia de alguna premisa clave o incluso de la conclusión misma. Veamos el siguiente ejemplo o los siguientes ejemplos. Cualquier hombre podría hacer tal trabajo en 5 minutos, pero ella es mujer. Aquí hay un argumento. El problema es que necesita una premisa clave, solamente que lo deja entre comillas y en un sentido pues vemos un tipo de sarcasmo, ¿no? Aquí se deja por fuera la conclusión de que ella no es capaz de hacer el trabajo en 5 minutos debido al hecho de que sea una mujer. Veamos este otro argumento. Esta comida es natural y no te puede hacer daño. Aquí hay otro argumento. Esta comida es natural y no te puede hacer daño. En este argumento falta la premisa de que todo lo que es comida natural es bueno para uno. Esta comida natural es natural y no te puede hacer daño. Pero se necesita otra premisa que refuerce el hecho que la comida natural es buena, no hace daño. ¿Sí? La comida natural es bueno para uno y por tanto no hace daño. Y vemos el último. Las palabras no me alcanzan para expresarte lo que pienso de este trabajo. Ahí sí nosotros quedamos mucho más confundidos porque no sabemos si la persona se está refiriendo en términos buenos, positivos o en términos negativos. Ya, las palabras no me alcanzan para expresarte lo que pienso de este trabajo. Lo que quieres decir es algo bueno, es decir, no te alcanza para expresar la gratitud que sientes o tal vez em, los disgustos que tienes. Así que no se indica claramente si se trata de una evaluación positiva o negativa, sino bajo un contexto de diálogo que se logre inferir en este argumento, ya sea para bien o para mal, podamos nosotros saber a qué se refiere la persona en el contexto de lo que está diciendo. Pero a simple vista puede generar ambigüedad y malentendidos. Y estos ejemplos nos muestran que algunos de estos argumentos a veces carecen de una premisa clave o a veces necesitan una conclusión añadida que termine de concretar sobre lo que nos quiere, de lo que nos quiere persuadir o convencer. Ahora bien, en términos generales, omitir estas premisas o omitir premisas en un argumento no siempre es un problema. Puede hacer el discurso más breve y evitar lo obvio. A veces
Algunos evitan dar detalles como parte de las proposiciones, de las premisas, para evitar lo obvio, pero también hay que tener cuidado con eso. Sí, porque las premisas implícitas, esas ideas que no se dicen, son las que suelen requerir cuestionamientos. No mencionarlas no invalida necesariamente el argumento, pero sí lo hace débil y como consecuencia se hace más difícil su evaluación por parte del lector. Algunos nos toca interpretar, las palabras no me alcanzan para expresarte lo que siento de este trabajo. No sé si se estaba refiriendo al hecho de que la persona está agradecida o tal vez la persona está disgustada con el trabajo. Bien, terminamos esta sesión por el momento.